nos parecía que estaba bueno hacer como un pequeñísimo repaso de dónde estamos, ¿no? De qué es lo que está pasando por acá hoy, porque entendemos también que hay gente que no necesariamente es de facultad, nos llegaban así como pedidos de otros países, entonces, bueno, hacemos como algunos comentarios. Eh, bueno, nada, esta charla en realidad es una charla abierta, ¿no? Pero está en el marco de un curso que se llama MAPEA, Cartografías Colectivas con Perspectiva de Género, y es una asignatura que es optativa de la Facultad de la FADU de Universidad de la República de Montevideo. Y lo que propone el curso es el abordaje urbano y territorial desde una perspectiva de género interseccional. Y bueno, mediante la dinámica de taller que vamos a tener a lo largo del semestre, el curso se va a enfocar en la conformación de mapeos y en la conformación de registros cartográficos, que siempre trabajando en conjunto con colectivos, ¿no? Con colectivos diversos que aporten distintas voces que creemos que han sido invisibilizadas históricamente desde los lugares de toma de decisión. Y, y bueno, y repito ahí como brevemente, ¿no? ¿Quién es el equipo docente de este curso? Que creo que están todos conectados. Es Jimena Abraham Viera, Belén Bastos, Muriel Lataí, Valentina Masud, Diego Irozábal y Javier Vidal, por las dudas. El miércoles pasado tuvimos como invitada a Daniela Arias, eh, que nos hizo una presentación maravillosa, donde nos contaba cuestiones asociadas al género y asociadas al feminismo, no solo desde la perspectiva de la arquitectura y del urbanismo, pero también desde una mirada mucho más amplia, hablando de conceptos generales. Y finalmente ella se enfocó en algunas experiencias, tal vez personales, que la aproximaron a ella hacia las cartografías colectivas y hacia el trabajo con las comunidades. Y bueno, hoy en esta segunda instancia contamos con la participación de Zaida. Zaida Muji es doctora, arquitecta, es argentina, por las dudas aclaro, siento que hay que aclararlo a pesar de que vivió hace muchísimos años en Barcelona, y es profesora agregada del Departamento de Urbanismo de la ETSAB, que es la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, escuela de la que ha sido su directora y también codirectora del máster de Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI. Y bueno, es una referente importantísima en el urbanismo feminista, eh, integrante, fundadora de la red de investigación Un día una arquitecta, que para quienes aquí presentes, estudiantes, no la tengan presente, por favor googleen y busquen y tengan siempre presente esa web fantástica, y también del colectivo Punt6. Y bueno, entre muchísimas otras publicaciones, muchas que forman parte de la bibliografía del curso, de la obligatoria y de la no obligatoria del curso. Saida publicó en el 2018 el libro Mujeres, Casas y Ciudades más allá del umbral, que como equipo docente nos parece que es una lectura totalmente necesaria y totalmente relevante, especialmente para las futuras arquitectas y arquitectos de este grupo. Con Diego nos acordábamos de cuando Saida presentó el libro en el 2019 en el Salón de Actos de la Facultad, y que incluso antes de empezar con la presentación el libro ya estaba agotado, ya había lista de espera. Bueno, eso para nosotros fue un síntoma, ¿no? Hace 3 años de esto, y fue como un síntoma muy fuerte de las ganas y de la necesidad que tiene la FADU por trabajar y por seguir, por construir conocimiento desde una perspectiva de género y una perspectiva feminista. Así que bueno, es un placer tenerte acá, Saida, de parte de todas. Capaz que hacemos como una aclaración cortita, que es que esta primera parte de presentación de Saida es abierta y por eso tenemos personas que se cuelgan afuera, pero la segunda parte ya va a ser del curso, entonces bueno, vamos a hacer como un corte a la mitad y ahí, bueno, restringiremos acceso, digamos. Y bueno, si alguien más del equipo quiere hacer algún comentario, si no, arrancamos con Saida. Bueno, muchas gracias, Inés. Muchas gracias a todo el equipo por la invitación. Y bueno, antes como me pediste que eligiera una canción, yo soy muy mala para elegir algo, una cosa. Siempre me genera mucho estrés. Nunca me acuerdo de qué es lo que me gusta, no puedo elegir lo que me gusta más, excepto una cosa, el helado dulce de leche, si no, no es helado, pero por lo demás, todo lo demás, no sé qué elegir nunca. Pero bueno, esta es
una canción que me pareció también adecuada para el momento, porque si nos faltaba algo, evidentemente no, sé que hay otras guerras y que había otras guerras, pero esta que estamos viviendo en este momento, evidentemente desde el norte global, pero que puede llegar a tener un impacto demasiado grande, asusta, y bueno, es como que algo que faltaba, ¿no? Parece que, no, parece no hemos aprendido nada, la sociedad patriarcal y machista sigue entendiendo que la única manera de definir situaciones es a los golpes y caiga quien caiga. Bueno, realmente es muy triste. Y por otro lado, Marta Gómez es una cantante y cantautora colombiana que vive en Barcelona. Podéis seguir las cosas que tiene, es muy buena, es muy tierna como canta, lo que dice, tiene unas canciones fantásticas y me pareció que, bueno, que podía ser una interesante canción. Y aparte ahora reescuchándola en la puesta, pues hace, ¿no? Decía abrigarse con una ruana, tomar un mate, o sea que también tiene, tiene muchos amigos en el Río de la Plata y siempre que puede viaja por allí. Bueno, entonces me pareció que era a pesar de triste, ¿no? Pues también es positiva, ¿no? Porque eso para la guerra nada. ¿No? Que también no sé qué pasa así, pero aquí se está discutiendo políticamente si se aumenta el presupuesto militar para la guerra. Entonces, para la guerra nada. Y otra, y la gente dice, bueno, o sea, pasamos una pandemia y el presupuesto de sanidad no ha aumentado. Tenemos problemas con la educación y el presupuesto de educación no ha aumentado porque tiene que aumentar el presupuesto militar, aunque haya guerra, ¿no? Entonces, bueno, como dice ella, para la guerra nada, pero es de muy mal patriota si uno dice que para la guerra nada. Pero en fin. Pues vamos a lo nuestro, a una sesión que es, me parece que también me tenéis muy escuchada, pero bueno, vamos a, vamos a ello. No puedo, ¿me pasas la autorización? A ver ahí. No. No, a ver. Te hago co-host. Sí, bueno, que me parará de compartir sonido tuyo, pero bueno, sí. No sé por qué. Ahí va. Bien. Vale, pues es, bueno, una sesión más enfocada, ¿no? Si Daniela ya enfocó las cuestiones más teóricas, que siempre son importantes reforzarlas, ¿no? Porque, como veréis también a lo largo de la charla, no es que haya unas soluciones, lo que se trata precisamente es de esto, para la guerra nada, cambiar la manera en que nos posicionamos, desde dónde pensamos y qué miramos, y a partir de ahí no sabemos lo que puede resultar, ¿no? Entonces no es que haya unas soluciones mágicas o unas soluciones que son de urbanismo feminista, sino tiene que ver con hacerlas desde otro lugar, ¿no? Fundamentalmente, para que no sea, como dicen algunas personas, algunos señores, unas modas, porque esto no es una moda, ¿no? El feminismo es un pensamiento que es totalmente revolucionario y transformador. Vale, entonces traigo esta frase que por esa cuestión de ser revolucionaria y transformadora, la idea del feminismo, que es el feminismo a la vez es sumamente simple y lógico, ¿no? Y es esta definición de Marie Sher, que es una periodista, era una periodista, que en este artículo que veis aquí, haciendo una reseña sobre un diccionario, y en el diccionario diccionario feminista, y que en el diccionario pedían que se incorporen nuevas palabras, y ahí dice, bueno, yo incorporo feminismo porque no está en el diccionario, ¿no? A pesar de ser un diccionario feminista. Y ella dice que el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas, ¿no? A partir de esta real, es que el mundo sería totalmente otro, ¿no? Y la mirada hacia las cosas que hacemos y que consideramos también otras. Entonces de ahí es que yo creo que el urbanismo feminista, considero que el urbanismo feminista se basa en otras prioridades, en otros valores y principios, en otros procesos y por tanto en otras soluciones. Las otras prioridades vienen dadas fundamentalmente básicamente por dos cuestiones, ¿no? Que es el rol de género y el cuerpo sexuado. Evidentemente ser mujer no significa previamente dedicarse a los cuidados, pero el rol de género asignado al cuerpo, ¿no? Al cuerpo sí sexuado femenino ha sido el de los cuidados y mayoritariamente siguen siendo las mujeres quienes hacemos estas tareas de cuidados. Y esas tareas de cuidados, ¿no?
derivadas del rol de género, condicionan nuestras maneras de vivir, nuestras maneras de estar, nuestras horas, nuestros tiempos, nuestros recorridos, todo. Y también condicionan a la inversa, ¿no? Lo que ha ido programando la ciudad ha sido precisamente el rol de género masculino que se ha considerado universal. Y por otro lado, el cuerpo sexuado, de lo que hablamos precisamente, que ese cuerpo, que los cuerpos que son diferentes y que esa diferencia a día de hoy significan desigualdades y que no debería ser así, ¿no? Los cuerpos sean como sean, empezando por esta primera básica diferencia, ¿no? El cuerpo sexuado masculino, el cuerpo sexuado femenino, marcan a día de hoy aún diferencias de derechos, ¿no? Y eso tiene que ver también con el acoso y con las violencias que sufrimos las mujeres en la calle y en lo público y en lo privado. En la movilidad, los cuidados y la movilidad, los cuidados como tarea asignada de género, en donde es muy evidente que nos hace utilizar los espacios y los tiempos diferentes, es en la movilidad, ¿no? La movilidad, y si se sigue, hoy he tenido que escuchar a un compañero que hablaba de la movilidad obligada, aquella que se realiza en dirección al trabajo reproductivo y a los estudios universitarios, ¿no? Los estudios universitarios, por ser muchas cantidades de gente a la misma hora, hacia el mismo lugar. Sin embargo, esta manera tradicional de considerar la movilidad deja fuera muchas otras cosas que son consideradas secundarias y no obligadas, no obligatorias. Las compras, el ocio, el paseo, el acompañar, las visitas y otros. De entrada uno podría decir, sí, claro, no puede dejar de hacer todo eso, pero es que todo eso lleva a una parte, que es la que está marcada en rojo en este esquema de Inés Sánchez de Madariaga, derivado de un trabajo de Inés Sánchez de Madariaga, lo que lleva a ese rojo son, o sea, actividades que están ligadas con los cuidados y por tanto no son tareas opcionales. Uno no tiene opción de ir o no a comprar comida, no tiene opción de ir o no a acompañar a niños y niñas a la escuela, uno no tiene opción de no ir al hospital. Por tanto, todas esas movilidades no son opcionales, son igualmente obligadas que las del trabajo remunerado. Claro, lo que pasa es que son más diversas, son más difíciles de estudiar, de encuadrar, de sistematizar, pero lo que ha hecho Inés, al menos en Inés Sánchez de Madariaga, aparte de unas encuestas en vía pública en Madrid, decir, bueno, al menos contabilizarla, es decir, bueno, de estas movilidades no obligadas, hay un 25% que son obligadas. Entonces ya estamos poniendo esa movilidad casi al mismo nivel que la del trabajo productivo, y por tanto en este mundo en que todo se mide por números, pues tiene un valor. Lo que pasa es que, claro, no es tan sencillo como decir, hay unas zonas de fábricas, la zona donde viven los obreros van a ir en transporte público, salen a una hora y llegan a otra. Lógica que tampoco sirve mucho más para la sociedad actual, ¿no? Donde las lógicas no son tan simples. Entonces, tenemos que cambiar esa manera de considerar la movilidad. ¿Cuáles son las necesidades? Eso, si hay una obligada o una secundaria, y si además nos movemos todas las personas, todas y todos de manera igual. Evidentemente no, por capacidades, por capacidad económica, por edad, por acceso a recursos, etc. Por tanto, esa manera única de moverse suele esconder una gran desigualdad en varios aspectos, ¿no? Como antes también ya se ha dicho, las cartografías de género interseccional. Evidentemente la desigualdad que deriva de un cuerpo sexuado y un rol asignado, evidentemente es interseccional. Después aparecen o hay otras capas que nos sitúan en una situación de mayor o de menor privilegio, ¿no? Los valores y principios, ¿no? Yo creo que el feminismo hay una serie de valores que para mí caracterizan al feminismo, que tiene que ver con la sororidad, la hermandad, el apoyo entre compañeras, entre amigas, la empatía, la colaboración y la cooperación. Y esto yo lo encuentro por lo menos en estas tres referentes: Octavia Hill, de mediados del siglo XIX, Jane Jacobs, de mediados del siglo XX, y Jacob von Müller, también de primera mitad del siglo XX. ¿Qué hicieron ellas? Octavia Hill es para mí la precursora de cosas que hablamos hoy, ¿no? Que tienen que ver con la rehabilitación de barrios autoproducidos y que en lugar de pensar en la destrucción, en este caso de los tenements, de las casas como si fueran conventillos, ¿no? De las casas chorizos convertidas en casas de habitación para muchas familias,
en lugar de su destrucción, trabajar en la capacitación y a partir de las capacidades y oportunidades de la propia población, especialmente de las mujeres, que eran las que lidiaban con estos espacios, y a partir de la ayuda mutua, de la colaboración, de la cooperación del conocimiento entre las mujeres que iban a cobrar los alquileres de estas casas y las que allí vivían, ¿no? Entonces es un proceso, es más lento, es menos evidente, pero se trabaja a partir de eso, de la capacidad propia, pero también de la confianza y de la colaboración con Asia y con la otra. Luego Jacoba Mulder, que trabaja en la primera oficina de urbanismo que existe en el mundo como tal, en un ayuntamiento, que es en la oficina de urbanismo de Ámsterdam, de la cual ella forma parte ya desde el segundo año que se forma esta oficina, en 1930, como subdirectora de Cornelio Van Esteren, que era uno de los directores, y a partir del año 58 ella le sucede a Cornelio Van Esteren ¿estoy diciendo bien apellido? No, Cornelio. Como directora hasta el año 65, en que se jubila de la dirección de urbanismo y por unos años es profesora emérita de la universidad, y en el que el discurso, por ejemplo, de entrada a la universidad es muy interesante, y una de las cuestiones que hoy admiramos de Holanda, que tiene que ver con la capacidad de moverse por transporte público y luego con bicicleta, pero fundamentalmente primero con transporte público, tiene que ver ella es una de las primeras en que focaliza en ese discurso de entrada a la universidad la necesidad de quitar el coche como único medio, como medio prioritario de acceso a cualquier sitio de la ciudad, porque se dice, si no, matará la ciudad, porque no hay manera que la ciudad histórica pueda albergar la cantidad de coches necesarios. Por tanto, bueno, ella ya veía clarísimo que era necesaria una muy buena red de transporte público, que luego será reforzada a partir de los años 70 por la lucha popular, ¿no?, y ciudadana, con una red de carriles bici, que también es algo que se logra por la lucha ciudadana. Bueno, ella desde el principio en el ayuntamiento trabaja mucho los parques como sitios de ocio, evidentemente, pero muy preocupada y muy interesada en un ocio infantil, en el ocio deporte, el ocio como ejercicio, ¿no? Y el agua y los juegos, el verde, también cuando realiza el Amsterdam Bos, que es el gran parque de la ciudad de Amsterdam, en plena crisis, la inicia en plena crisis derivada del crack del 29, y entienda que ese parque tiene que ser espacio también de trabajo productivo, por eso genera en el parque los viveros, no solo espacio de ocio, también huertos. Esta idea que un espacio público tiene que cumplir con muchas más solicitaciones que simplemente, que ya es mucho, ¿no?, un lugar para el descanso y para el ocio colectivo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 46, así, también más o menos cuando entra Aldo Banega a trabajar allí, la ciudad estaba muy empeñada, o sea, muy, muy preocupada, trabajando mucho en la extensión de la ciudad hacia el sur, porque necesitaban mucha vivienda. Entonces la ciudad central, bombardeada, había quedado con muchos agujeros, ¿no?, de edificios bombardeados. Y entonces ella, observando la calle, lo que pasaba, ve una niña jugando en un alcorque, ¿no?, estaba un árbol con tierra y con una palita y con un cubo, y entonces reflexiona y se da cuenta, claro, que están muy preocupados, y que ella principalmente le ponía mucho énfasis en los espacios comunes, transforma los espacios comunes entre bloques que se venían haciendo, de bloques paralelos, a llevar a unos bloques en L para generar unos espacios más contenidos y de juego infantil. Y dice, pero nos estamos olvidando de lo que pasa en el centro, ¿no? Y entonces dice, bueno, de esta observación tenemos un problema y tenemos que buscar una solución. La solución que se le ocurre es la utilización provisional de solares, ¿no?, de lotes vacíos y llenos de escombros y de basura para el uso infantil. Entonces, pero no le encarga directamente a Aldo Baney que haga el proyecto, sino que dice, bueno, pero para decidir dónde vamos a hacer estos parques infantiles, la sociedad tiene que hacer su parte, ¿no?, aportar lo suyo. ¿Qué significaba esto? Detectar dónde había solares en esas condiciones vacíos y que había población infantil que lo necesitaba. Entonces, había la necesidad y había la oportunidad, y a partir de esto el ayuntamiento trabajaba, viendo de quién era el solar, si era privado, haciendo un acuerdo por unos X años, si era público también,
la idea es que nada de estos puntos, de estos casi 700 pequeños espacios públicos, fueran permanentes. Entonces lo que hizo Aldo Vaney, sumamente interesante también, es un sistema de juegos, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, unos elementos modulares muy económicos que según el tamaño del sitio podían combinarse, ¿no? Luego lo que él establecía es una condición de combinabilidad, una condición de materialidad, ¿no? Suelo duro, arena, tierra, agua, sea que hubiera, en función del tamaño del espacio, esto se iba conformando, ¿no? Y no había un juego cerrado ni un juego individual, sino era juego en grupos y creativo, digamos. Los niños podían inventarse lo que quisieran en estos juegos, y como quedan algunos, muy pocos, y vemos que igual sigue siendo un juego también atractivo para niños de hoy, como veis en la imagen de arriba a la derecha. Y Jane Jacobs, la tercera de esta lista. Jane Jacobs, como sabéis, escribe Muerte y vida a las grandes ciudades, en el año 61. Es un libro que debería haber sido tenido más influencia de la que tuvo, porque nos habla precisamente de esa mirada desde lo cotidiano, desde la normalidad, desde las necesidades reales, y aprender de la realidad, ¿no? Y a mí, bueno, me parece muy interesante cómo empieza este libro, que nos dice que este libro es un ataque contra el actual urbanismo y la reconstrucción urbana. Ella, para hacer este libro, tiene una beca en Rockefeller, le consigue una beca Rockefeller, con el apoyo también de Catherine Bauer, entre otras, y estudia lo que está pasando en muchas ciudades con los proyectos de Urban Renewal, y ella va viendo que de Urban Renewal no tiene nada, sino que con la excusa de la renovación urbana lo que se hace es destruir barrios más o menos pobres para generar espacios o de vivienda de ricos o de equipamientos para personas más ricas, con más dinero, ¿no? Como óperas, museos, universidades, etc. Y ella nos dice que en esta introducción, que es principalmente un intento de presentación de nuevos principios de planificación y reconstrucción urbana, diferentes e incluso opuestos a los que se enseñan. Es más bien un ataque contra los principios y los fines que han modelado el moderno y ortodoxo urbanismo y la reconstrucción urbana. Para exponer unos principios diferentes, voy a escribir sobre cosas corrientes y vulgares. Y si tenemos que resumir cuáles son los principios principales de esta propuesta que hace ella, una, basarse en la experiencia vivida como conocimiento, ¿no? Como fuente de conocimiento, y las experiencias vividas son diferentes y son muchas, depende de muchas condiciones interseccionales, como ya hemos dicho. La ciudad es un sistema complejo, también es un poco lo de la movilidad que veíamos antes. No nos vale solo pensar obreros viven aquí, van a trabajar aquí, porque esa no es la única movilidad, y en la ciudad no se puede pensar de manera simple. Y de todas maneras, como diría Sibyl Moscolinaghi, más o menos en la misma época, ni siquiera una ecuación compleja nos puede dar un resultado para la ciudad, porque la ciudad tiene precisamente entre sus variables a la sociedad, y la sociedad no es tan previsible como para meterla en una ecuación, ¿no? Por tanto, siempre es de alguna manera una sorpresa lo que puede llegar a pasar, aunque pongas los mismos componentes. Y en el que las personas son el centro del proyecto urbano también. Si todo esto hubiera sido así, si se lo hubiera leído más a Jane Jacobs, nuestras ciudades serían infinitamente mejores. De aquí podemos, lo que hemos construido como los principios del urbanismo feminista, ¿no? Desde con Punsis y con otras compañeras, es precisamente profundizar en el análisis de la realidad, poniendo en relación lo social y lo territorial interescalar, que es lo que en cierta manera haréis con la cartografía, ¿no? Conocer quiénes están viviendo en los sitios, bueno, cómo se viven los sitios desde su relato, pero también luego desde el recorrido, y luego cómo se explica eso en el plano, ¿no? Y cómo un espacio no es neutral, no es universal, no todas las personas lo sienten igual. ¿Cómo hacemos para trasladar estas experiencias y estos sentimientos en una cartografía, ¿no? Y qué del espacio provoca o genera o impide un tipo de acción u otra. Priorizar las experiencias cotidianas diversas, ¿no? Entender que nuestros tiempos vitales, tiempos diarios que tienen que ver con la jornada laboral extensa, etcétera, etcétera, son diferentes, por tanto, ver todas estas diversidades. Claro, alguien alguna vez, o alguien puede pensar, y alguna vez alguien me ha dicho, pero no se puede hacer una ciudad para cada quien. No, evidentemente, es una ciudad para todos, pero hoy en día vivimos en ciudades que están pensadas para un ser que no existe tampoco casi, o casi no existe, ¿no? O sea, que tienen todo resuelto, 100% capacidades, dinero, bueno, no, y que van coches, etcétera. Por tanto, cuanto más variables, aunque no vamos a tener la certeza, como decía Sibyl Moscolinaghi, pero cuanto más
variables incluyamos, un poquito mejor nos saldrá la cosa. A valorar las tareas de la reproducción, ¿no? Y ponerlas en el centro, eso es lo de poner el centro a las personas, ¿no? O sea, estas tareas del cuidado que han estado escondidas, que no hay sitio adecuado, ¿no? Esta mujer dando de mamar en ese escalón, sin respaldo, etcétera, pues no es la posición más cómoda, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pensar en cuáles son esas tareas o las personas que están cuidando ahí, que hay unas sentadas en un banco, pero hay otras que están sentadas en un bordillo porque tampoco hay sitio suficiente para sentarse, ¿no? La interrelación de los diferentes aspectos de la vida y los espacios, un poco tiene que ver también con lo que decíamos antes de poner relación lo social y lo territorial, pues también interrelacionar los diferentes aspectos de la vida y los espacios. Una distancia, lo sabemos, ¿no? En línea recta entre un equipamiento y una casa no nos dice nada, si no sabemos cuál es la calidad del espacio por el que hay que pasar, realmente es una línea casi recta, o tenemos un río en el medio, una autopista en el medio, o una calle sin semáforo que no nos permite cruzar, ¿no? O una pendiente muy fuerte, o una calle en muy mal estado. Por tanto, entender cómo lo mismo que he dicho antes, cómo el espacio afecta a la vida, a los diferentes aspectos de la vida. Reconocer la diversidad funcional y de cuerpos en un mismo momento y de las personas en sí a lo largo de la vida, nuestra funcionalidad y nuestro cuerpo varía y por tanto varían nuestras capacidades. Romper la jerarquía entre personas y conocimientos. Todas las personas tenemos algo que aportar del espacio que vivimos, por tanto está bien escucharlas, sentirlas, interpretarlas, entenderlas, no dar una voz por única verdad, sino escuchar a todas, incluidas la nuestra, ¿no? Pero escuchar todas esas experiencias sobre el espacio para poder aprender de él. Y dos cuestiones que plantea el ecofeminismo, que tal vez Dani lo comentó, que me parece que son fundamentales, dos conceptos fundamentales para ese camino que no sé todavía cuál es, ¿no? Cómo está pavimentado, cómo será, si es de tierra, de césped, de flores, o de espinas, o de asfalto, o de piedras, lo que sea. Pero desde luego tenemos que tener unas preguntas diferentes, un punto de partida diferente para empezar a caminar de nuevo, ¿no? Entonces, una es la interdependencia y la otra es la ecodependencia, que son dos valores del ecofeminismo, o dos conceptos utilizados por el ecofeminismo. La interdependencia es sabernos como seres humanos, animales sumamente dependientes de otro animal, ser humano, de pequeños evidentemente y de mayores, casi todas las personas. Pero a lo largo de la vida y a lo largo de cada día tenemos estas necesidades entre personas, lejos del mito neoliberal del héroe que todo lo puede solo. Esa persona no existe. Siempre necesitamos cuidados. Los cuidados son materiales, pero también son afectivos y diariamente los necesitamos. Entonces, antes lo reconozcamos como necesarios, mejor nos irán, creo yo, en nuestras relaciones, en nuestra vida, etcétera, y posiblemente en lo que pensemos de arquitectura. Y la ecodependencia. Somos parte de una casa común, que es el planeta, y lo tenemos que cuidar. Si no, si la casa se destroza, nosotros no nos salvamos, ¿no? Esta idea, ¿no? No podemos ir a Marte, no hay planeta B, se la podemos contar de la manera que sea. Por tanto, tener este reconocimiento que vivimos con muchas otras especies, animales y vegetales, en una misma casa, y de nuestra acción depende que esta casa continúe albergando vida. El urbanismo con perspectiva de género, que aquí un poco la diferencia entre el feminismo y la perspectiva de género. El feminismo es un posicionamiento político, filosófico, que tiene corrientes, que tiene diferentes maneras de ver, pero que en el fondo estaría esa simple idea o frase de Mary Shelley, ¿no? Las mujeres somos personas, es esa idea tan radical. Y la perspectiva de género estaría independiente de nuestra posición. Es como decir, vamos a estudiar las clases sociales o las rentas per cápita de un barrio. Pues es lo mismo. Es ver de qué manera el ser hombre o ser mujer nos condiciona de manera diferente el uso del espacio, las horas, etc. ¿Y por qué se utiliza muchas veces perspectiva de género igualitaria a qué hacen las mujeres? Precisamente porque somos las actoras, las actrices de la ciudad, los programas que no hemos estado presentes. Por tanto, tenemos que ver, siempre se ha considerado, igual se ha considerado un masculino universal, que también es sesgado y que también termina siendo muy minoritario, ¿no? Pero por eso es que cuando se habla de perspectiva de género se piensa más en
incorporación o en la mirada o en la experiencia de las mujeres por la ausencia previa, ¿no? Pero en realidad se trata de eso, de ver una metodología sociológica como otra para analizar la realidad a partir de una diferencia básica que es hombre-mujer. Después podemos poner, como decíamos, interseccional con otras, clase, edad, condición educativa, lo que fuera. Como decía antes también, no es un resultado formal, sino que es un proceso y que fundamentalmente tiene que ver con el posicionamiento inicial, con la pregunta inicial. Se trata de esa mirada diferente que visibiliza lo invisibilizado desde el discurso hegemónico, masculino, de clase, etnocéntrico. Es una deconstrucción que cada una de nosotras y de nosotros tiene que hacer, no viene dado, ¿no? Y esto implicará otros procesos y otras soluciones, por tanto, si hay otros procesos, habrá otras soluciones. No se trata muchas veces, bueno, desde el principio que empezamos a trabajar en este tema, siempre, bueno, pero a ver, los ejemplos, los modelos, ¿cómo se hace? Siempre oíamos de, primero porque no teníamos muchos, no había muchos modelos o ejemplos, pero además porque no se trata del ejemplo, se trata de entender el porqué inicial y el proceso que se ha seguido, ¿no? Y ahora me pasa a algunos compañeros que me dicen, no, sí, ya sé, hemos aprendido que tenemos que hacer mejor las ciudades más accesibles, hacerlas más anchas y no sé qué. Bueno, sí, vale, está bien, no voy a decir que eso está mal, pero si solo atendemos a la solución, es fácil volver a caer en la desigualdad, porque la solución per se no nos da nada, ¿no? Lo que nos da es el proceso que nos lleva a esa solución. Evidentemente el proceso no nos puede llevar a la ciudad que tenemos hoy, tiene que ser otra ciudad. Entonces, los procesos son la participación, la autogestión, la escucha activa, las cadenas de valores, la observación participante, y seguramente habrá otras. Entonces, evidentemente, participar y el proceso de participación, sí, puede ser un proceso en sí mismo, pero es parte, para las arquitectas y arquitectos debería ser parte de cualquiera de nuestros proyectos, aunque sea un proyecto para una familia en concreto, un núcleo de convivencia en concreto, también tiene que preverse, bueno, ¿cómo nos vamos a relacionar? ¿Cómo voy a saber lo que quieren? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo me voy a relacionar? En este caso con un cliente o una cliente muy concreta. Pero cualquier proyecto que sea debería empezar con el proyecto del proceso participativo y no ser un añadido que pone alguien y que luego me resulta en un listado. Vale, ya está bien, es algo que sirve, pero me sería mejor incorporarlo como proceso dentro del proyecto. Porque según como digamos, este es un esquema que trabajamos para Buenos Aires, para la SECHI, en donde, bueno, a partir de un trabajo con el equipo técnico, con el trabajo con las mujeres en los barrios, más, bueno, aquí faltaría unos recorridos propios, esto aparece en una diagnosis como más técnica, política, y luego hay una diagnosis ¿no? con técnicas y técnicas tanto propias del gobierno, la administración, como de las personas técnicas que hacíamos el trabajo, y los talleres, y a partir de esta diagnosis, pues hacer un trabajo, la propuesta de ejemplos, ¿no? Y ahora quería contarles algunos ejemplos, algunas cuestiones. Por ejemplo, supongo que sí que sabéis o habéis notado, o bueno, también por eso estoy aquí, ¿no? Barcelona en este momento es una ciudad feminista, una ciudad que, bueno, muy hermanada con Montevideo, donde, bueno, pero esta ciudad feminista, evidentemente, llega a una voluntad política y hay un convencimiento de las políticas y políticos de hacer esa ciudad, pero se basa en que hay una sociedad que viene hace tiempo trabajando en ello, que viene trabajando desde la academia, en este caso también con apoyo de en su momento el ayuntamiento, pero con el ayuntamiento por ahí con una parte más pequeña, no con el ayuntamiento en su totalidad, sino con igualdad o ¿no? con la regiduría de igualdad. Pero desde el año 2006 se hicieron en Barcelona unos encargos de no sé cuántas, no sé si están todas aquí, si son estas 15 o hay alguna más, 16 me la que está, no, 15, creo que hay alguna más, que son pensar el tiempo, porque el tiempo es una de las variables que se habla poco en la ciudad y es fundamental para la igualdad o la desigualdad. El tiempo sí que tenemos todas las personas el mismo, pero el tiempo al final es 24 horas, no son 24 horas, dependerá cómo nos movemos, dependerá qué tareas tenemos asignadas, qué tareas tenemos que hacer, dónde están los equipamientos, las cosas, ¿no? que tenemos que relacionar. Al final el tiempo, en función del espacio, de las distancias, de las tareas asignadas, del modelo de movilidad, hace que ese tiempo no sea igual para todas las personas, aunque objetivamente es el mismo, ¿no? Entonces aquí se trató de trabajar con el tema de tiempo en muchas variables, ¿no? Hay
a mí me toca hacer el de urbanismo, pero hay muchas variables de ver cómo el tiempo influye de manera diferente en hombres y mujeres. Entonces, con esto, por mostrar un ejemplo nada más de trabajos previos que se venían haciendo desde la ciudad, del ayuntamiento que encargaba, pero ¿a quién encargaba? A mujeres activistas o a mujeres de la universidad, algunos equipos eran mixtos, o sea, a la sociedad que estaba preparándose para este cambio, ¿no? Luego el urbanismo, para mí tampoco siempre es lo físico, ¿no? La transformación física también es cuál es el contenido que tiene ese espacio físico. Cuando además hoy tenemos, al menos en Europa y Latinoamérica, también tiene ya mucho suelo urbanizado, casi todo urbanizado, ya están las ciudades. Evidentemente hay que mejorarlas y hay que llenarlas de un contenido diferente del que tenía antes, ¿no? Entonces, estos son programas de derechos sociales, justicia global, feminismo y LGTBI, de la regiduría con este nombre, que son programas soft, es el ¿no? Software que le metemos al hardware que ya existe, ¿no? Entonces, el programa de Radar, que es un programa de apoyo a la gente mayor que vive sola a partir del comercio de proximidad, claro, tenemos que tener ese comercio, esa ciudad mixta, variada y próxima, en donde estas personas que están en los comercios pueden convertirse en un acompañante invisible de alguna manera de estas personas mayores. ¿Qué quiere decir? Si una persona mayor rompe su rutina, que es ir a tal comercio una vez cada día o cada 2 días, esto es un indicador que pasa algo, ¿no? Entonces se puede avisar, obviamente esto se hace con acuerdo, no es ninguna imposición, perdón, entonces se avisa a servicios sociales y servicios sociales va a la casa o llama por teléfono a esta persona a ver si está bien o si pasa algo, ¿no? Servicio de familias colaboradoras, también especialmente pensado para hogares en donde hay una sola persona adulta, en general mujer, con niños y niñas a cargo. Entonces, estas familias colaboradoras son eso, yo me comprometo a ser de tía de esta niña o niño y voy a buscarla 2 veces a la semana al cole y entonces la madre, la persona a cargo en ese momento, pues puede hacer otras tareas, ¿no? Que si se trabaja en el mundo productivo, las horas del trabajo de la escuela, evidentemente quedan muchas tareas sin poderse realizar y que es necesaria un apoyo, ¿no? Y se ha creado hace poco un espacio en la ciudad, un espacio físico, pero también un espacio eh, virtual y un programa de ciudad cuidadora, la ciudad que cuida a quienes cuidan, ¿no? Entonces también un espacio donde apoyar es incipiente este programa, ¿no? Pero a apoyar a las personas que tienen cuidado de otras, ¿no? Ya sean mayores, infantes o personas que limpian las casas, ¿no? También para acompañar a estas personas que suelen también tener problemas de soledad. Las escuelas municipales infantiles de 0 a 3 años también son parte imprescindible para unas opciones de igualdad en el derecho al trabajo, a la ciudad, al tiempo, etc. Y las guarderías, las escuelas bresols, como se llaman en Barcelona, es decir, escuela cuna, comienzan, bueno, ya había habido a principios del siglo XX, en los años 30, antes de la Guerra Civil hubo alguna, pero en los años 90, perdón, en los años 70 aparecen 2 cooperativas de escuela Bresol grandes, que luego son absorbidas por el ayuntamiento en el año 91, hasta el año 2018 hay unas 100 guarderías, esto ha aumentado, no son aún suficientes, pero bueno, tienen unas tarifas sociales, estaban implementando en el 2019 un cambio de horarios, también tener horarios más flexibles, complementar el apoyo de la escuela con ludotecas, que son espacios de juego no reglado y no con horario fijo, en horarios diferentes del escolar. Bueno, todo un sistema de apoyo al cuidado infantil. Y este es un proyecto sobre bancos, ¿no? Que hizo el colectivo Ponce. Aquí vemos gente, bueno, sentada en una especie de bancos que hay en la ciudad, parte comercial, pero en el año 2017, en un presupuesto participativo, en el ensanche de Barcelona, se proponen, es un sistema, primero proponen proyectos, son votados y después se vuelve a votar la distribución de presupuestaria, ¿no? Y este proceso de colocación de bancos de estudio para la colocación de bancos en el ensanche ganó y se hizo en todo el distrito del ensanche, que es la parte central de la ciudad y la parte del siglo XIX, que como característica principal de cuadrícula, además de cuadrícula, son esas aceras de 5 metros, con árboles cada 8 metros,
una calzada de 10 metros, esa es la calle regular, después hay algunas avenidas más amplias. Pero no tenían bancos estos lugares, y es un barrio, bueno, como toda la ciudad, pero con un alto nivel de envejecimiento, por tanto, la necesidad de bancos era imperioso, en un lugar que está bonito, a ver el atardecer, o a disfrutar del jardín, o a leer un libro tranquila. No, el banco es una herramienta de autonomía, una herramienta que permite que la gente que tiene que está mayor, que tenga un problema físico, lo que fuera, puede descansar y llegar más lejos, ¿no? Entonces, también esto es algo que siempre nos lo había explicado Isabel Salamaña, que en Girona, en la ciudad de Gerona, ya fue geógrafa y fue regidora, concejal, y siempre se llevaba, siempre le tocara el área que le tocara al ayuntamiento, ya pedía llevarse los bancos, ¿no? Y colocar bancos pensando en la gente mayor, ¿no? Ella empezó haciendo esto con su madre, porque a ver hasta dónde llegas, mamá, caminando hasta aquí, y eso fue un poco lo que hizo el colectivo Puncis, ahora veremos algunas imágenes. Y este otro ejemplo, este otro proyecto en Viena, en la rehabilitación del barrio de María Hilfer, también con perspectiva de género, en donde aquí nos cuentan claramente, se ponen bancos para que esta señora con su bastón pueda descansar, pero también para que en este caso las jóvenes, pero los jóvenes, puedan tener espacios donde reunirse, que no sea necesariamente un bar, ¿no? Un lugar donde poder estar charlando un rato. Entonces lo que hace el colectivo Pucci es primero hacer las observaciones, ¿no? Hacer fotos de observación de cómo la gente usa, justo aquí no son esas fotos, estas son de los recorridos, pero primero ver cómo la gente se sienta en cualquier lado. Al final, si no hay bancos, bueno, se ven estas fotos. En la foto, no sé si veis el cursor, pero en la foto de las 6 de arriba, la de abajo a la izquierda, es un señor sentado en una ventana, ¿no? En el marco de una ventana. Entonces buscamos dónde sentarnos, ¿no? Entonces lo que hicieron fue hacer recorridos desde los centros de día, los espacios donde la gente mayor tiene en los distintos barrios para juntarse por la tarde, durante el día, ir viendo dónde podían poner un banco, ¿no? Y entonces de aquí lo que sale son una serie de indicaciones, de recomendaciones, para que cuando se coloquen bancos, que a menos que sea, si no es un proyecto de obra nueva, de rehacer una calle, los bancos, no hay un proyecto para colocar bancos, se colocan en general hacia el final del año con el presupuesto para que el dinero no se vaya para otro lado, ¿no? Entonces, la cuestión es saber, bueno, bancos, vale, ¿para qué necesidades? Queremos mejorar autonomía, promover participación, atender al ciclo vital, y cada uno de estos tiene, ahora veremos, unas fichas de recomendaciones. ¿Dónde ubicarlos? ¿Cómo colocarlos? ¿Qué tipo de árboles y con qué características? ¿Qué tipo de bancos y con qué características? ¿No? Entonces las fichas explican, ¿no? Ahí arriba, ¿no? ¿Para qué necesidades? Para facilitar, acompañar y atender. Bueno, entonces esto puede ser mejorar la autonomía, promover la participación, atender el ciclo vital. ¿Cómo ubicarlos? Configurando las redes cotidianas, o sea, reconociendo cuáles son esos recorridos cotidianos que hacen ¿no? Entonces el mercado, el centro de salud, el centro de día, un cine o teatro que pueda haber en el lugar, etc. Los sitios a donde pueda ir esta gente. Y otra, evidentemente, todo el mundo lo puede usar, pero le estás mirando a las personas que más lo necesitan, por tanto, a mayor fragilidad. ¿Cómo colocarlo? Según el tipo, ¿no? En la sombra, en la esquina, en la puerta de un centro, bueno, las condiciones como del espacio. Luego, ¿qué tipo? Una silla, un banco, dos sillas, un lugar así que haga como una redonda y puedes estar charlando con más gente. ¿Y qué tipo de árbol, de bancos? ¿Con qué características? ¿No? Pensando en otra vez. Según qué bancos ponemos, si no tienen apoyabrazos, pues si es una persona muy mayor, igual no se puede levantar. Si son muy bajos, también son muy difíciles para levantarse. Entonces, ¿qué bancos estamos poniendo y a quién le favorecemos que se siente ahí? Ese es un poco el plano de los diferentes recorridos, marcando los puntos donde están los diferentes espacios de atracción. Y lo que está marcado, esto es como un plano posterior, pero lo que está marcado en verde grueso en las calles, son las calles en donde sí había bancos. De alguna manera, es muy interesante eso, al haber hecho ese relevamiento, donde sale que hay bancos, son en las grandes avenidas, que están o más ligadas al, al turismo, o más ligadas a la producción, ¿no? O a la compra, no cotidiana, sino al paseo de compras, ¿no? Eran como esta mirada hacia del banco como herramienta, como espacio donde descanso, si está bonito, si estoy
me cansé de caminar comprando y me tomo una Coca-Cola por ahí, lo que fuera. Pero no pensada desde lo cotidiano, porque en las calles interiores, en este barrio interior es el que hablaba antes de los 20 metros de calle, de 5 de acera, pues ahí no había, ¿no? Que es precisamente donde la vida cotidiana tiene lugar. Y ya para terminar, dos ejemplos de trabajo en Santa Coloma de Gramenet, que es donde estuve como directora de urbanismo 4 años, y en donde también, bueno, una alcaldesa, Nuria Palomblón, que arma su equipo político y técnico en función de, pues, fundamentalmente de querer hacer unas políticas feministas, ¿no? Entonces, para ella y para mí, el urbanismo que se hace, hacíamos en esa ciudad, es un urbanismo que es alimentado por el conocimiento social, o sea, que no viene de fuera, sino que se alimenta precisamente de las otras áreas que conocen a la gente que vive de la ciudad. Un urbanismo de proximidad real y no un urbanismo espectáculo, ¿no? No era tan importante una gran obra como una obra de pequeña escala o de mantenimiento, ¿no? Que muchas veces son no consideradas. Y estos proyectos orientados por los detalles, que están enfocados en lo que usualmente se descarta en una aproximación más tradicional. Y de hecho, para un regidor que era urbanista, que era arquitecto urbanista, nuestra urbanismo o nuestra preocupación por las obras urbanas eran de la lista de la compra, eran de esas cosas pequeñas. A nosotros lo que para él era un insulto nos parecía un elogio, ¿no? Porque precisamente es esa lista de la compra que afecta a la vida cotidiana de cada persona, ¿no? O sea, si yo al salir a comprar no puedo cruzar porque no hay accesibilidad, porque no hay semáforo, porque la acera no está en condiciones, etcétera, pues no me sirve de nada que me haga un super edificio porque mi vida cotidiana está muy mal, ¿no? Entonces la cercanía del conocimiento de la ciudad, el sistema de quejas que ya existía en la ciudad, utilizarlo por mi parte como para entender qué es lo que qué es lo que le pasa a la gente, entonces me leía las quejas y veía de qué se quejaban, dónde ponían las quejas, en qué zonas, bueno, para intentar tener otro conocimiento sobre la ciudad. Y también desde la política, la eliminación de las jerarquías entre diferentes áreas de gobierno y gestión de la ciudad. Una cierta transversalidad, de eso que muchas veces es muy difícil. En general, el urbanismo tiene una preeminencia sobre otras áreas, porque además maneja muchísimo más dinero que otras áreas, y no debe ser así, claro, no maneja más dinero porque cualquier cosa que muevas en la ciudad es muy caro, pero en realidad el urbanismo solo tiene sentido, como dice al principio, si está alimentado por ese conocimiento social real de la ciudad, ¿no? Entender el espacio público inclusivo tiene que ver con la visibilidad de las historias del sitio y nombrar en femenino, recordar bombardeos de la guerra, semáforos que reflejan hombre y mujer, una plaza en memoria de una escritora, y por tanto está el lector aquí, y también de los lavaderos donde las mujeres de la ciudad iban a trabajar, ¿no? O la utilización de estos símbolos afectivos, no son pasos de cebra, porque el paso de cebra es blanco y negro, pero en las calles de 30 kilómetros por hora no necesitas pasos de peatones, por tanto puedes pintar lo que quieras en la calle, y entonces pintar, enviar estos símbolos de inclusión y de afecto a todas las personas, sea cuáles sean sus condiciones, en este caso, de orientación o de elección sexual. Y ahí el semáforo, como veis también, tiene un semáforo que hoy con LED es muy fácil hacer eso, que va cambiando las figuras, que son dos personas que están en la figura con luces, son dos mujeres, dos hombres, un hombre y una mujer y un hombre, ¿no? Entonces, haciendo las combinaciones de dos, todas las posibles. Estos proyectos desde la realidad cotidiana a diferentes escalas, desde la ciudad al detalle, que decía antes, del mantenimiento y la accesibilidad, como era el de los bancos de Barcelona, que era como más espectacular, pero bueno, siempre tener una partida que permita ir haciendo accesible las calles, trabajar la idea de la ciudad en áreas para peatones. Eso quiere decir, esta no es una cuadrícula, que no tener calles que atraviesen barrios, sino que se puede entrar con coche, algunas no, pero que de alguna manera te expulse, no puedas usar el atravesar por el medio de un barrio para hacer un recorte, ¿no? El de tiempo. Rehabilitar viviendas y nuevos proyectos de vivienda complementarios a aquellos, equipamientos de referencia, que ahora veremos a uno, para la creación de capacidades, fomento a la formación y el empoderamiento,
la ciudad como texto para visibilización de derechos, como hemos visto ahí, y la ciudad y universidad. En esta también se apostó mucho porque hubiera espacios de formación universitaria en una ciudad que es de las ciudades más pobres de Cataluña, bueno, con una renta muy baja, bueno, con una serie de condiciones que le harían la periferia de la periferia en todos los aspectos, ¿no? Entonces, apostar porque sea visible y tenga un polo de atracción hacia, hacia otros y otras habitantes que si no, no vendrían, ¿no? Uno de los proyectos que hicimos y que en la primera parte mientras estaba allí, ahora siguen con la segunda, es en esta antigua fábrica, luego fue juzgado e instituto, se decidió que todo este edificio que veis allí fuera rehabilitado para realizar un espacio de recursos para mujeres, innovación y economista feminista. El espacio para recursos para mujeres tiene que ver con asistencia y apoyo en situaciones de violencia machista, pero luego no solo es eso lo que necesitan las mujeres, que evidentemente es súper importante, pero sino también espacios para la formación, para poder empezar autoempleos, porque lo que nos dábamos cuenta estudiando los números, ahí sería este estudio de género que decía antes, ¿no? La ciudad tiene un sitio de formación profesional para personas ya mayores, ¿no? Como segundas oportunidades, que tanto se forman hombres y mujeres, ya sean en cuestiones de obra, como en cocina, como, bueno, en camareros, hay como diferentes tipos de formaciones profesionales. Los hombres encontraban trabajo y las mujeres no, y una de las razones por las que las mujeres no encuentran trabajo es porque muchas veces el trabajo es fuera de la ciudad. Y entonces implica recorrido, implica tiempo, y si tienen que volver a la casa a buscar a los hijos y a las hijas, pues al final no da el tiempo de dejarlos ir a trabajar, volver, no, no da. Entonces la necesidad de poder tener la capacidad de generar, en este caso, un autoempleo, formación y autoempleo para en la misma ciudad poder generar trabajo, para poderte quedar y poder tener igualdad de condiciones. Entonces la idea de que era un espacio que permitiera mejora sus condiciones de aprendizaje, de conocimiento y luego económicas, un espacio de intercambio cultural, de aprendizaje informal y de economía feminista. Esto se inauguró justamente el 5 de marzo del 2020, estuvo evidentemente cerrado hasta hace poquito y ahora ya han empezado a haber actividades con cuidado, ¿no? Pero en la planta baja, que sería en principio la -1, que la vemos ahí con esos bancos de madera, y ese patio que hay detrás es el centro de recursos para mujeres, que es solo para mujeres, porque es donde se atiende la violencia machista. La planta baja, la idea es que sea un espacio abierto a toda la ciudadanía, que tenga espacios para niños, para jóvenes, y haya diferentes actividades, y la planta que están haciendo ahora, la 1 y la 2, son las que se dirigirán más a la formación y a la generación de empleo para mujeres, y posiblemente también haya un espacio de residencia para emergencia para mujeres maltratadas. ¿Se escucha? No, no se escucha audio en el video. Bueno, lo paso después y ya lo veréis. Bueno, no importa cómo veis ahí, pero sí se ve, ¿no? Es Sí, sí. o sea, no solo los humanos, ¿no? Tenemos que pensar en las otras especies. Esta era la fachada posterior del edificio que se rehabilitó mientras las golondrinas estaban en otoño e invierno, y en marzo tenían que volver. Se les hicieron los nidos de cerámica, se colocaron donde habían estado los nidos anteriores. Los primeros días no llegaban las golondrinas, llegaban a los otros nidos de la ciudad, pero aquí no, y finalmente llegaron, ¿no? Bueno, también se puede tener este cuidado a los no humanos, pensar con quienes compartimos, en este caso, el edificio. Bien, y la última cosa que quería mostrar es esta plaza, la plaza de Baró, hecha por las arquitectas de Cualsari. En este caso teníamos la plaza que pone ahí del Olimpo, que es donde estaban las oficinas del ayuntamiento de urbanismo, y esa escuela que tenías ahí al lado, y también al lado de las oficinas de urbanismo había una residencia para gente mayor. Y esa plaza a las 5 de la tarde era imposible estar allí, no había el sitio,
jugando a la pelota, corriendo, patinando en los juegos, gente en silla de ruedas, bueno, era imposible. Y sin embargo, la plaza que está ahí en naranja, más fuerte, estaba vacía. Bueno, claro, estaba vacía porque era esto, realmente no traía mucho para hacer nada allí, no tenía ningún interés, quedaba muy oculta, no tenía pero ni siquiera para jugar a la pelota, no lo usaba nadie. Entonces decidimos empezar un proceso sin saber hasta dónde íbamos a llegar, un proceso que incluyera, que empezara con una participación en 2 sábados, que son las 2 imágenes que vemos a la izquierda, 2 sábados como de 11 a 2, abierto, para niños, niñas y las personas que les cuidaban, venir a participar. Según a la hora que llegaras, te unías si había algún taller, podías hacerlo en grupo, hacerlo por tu parte, no había varias monitoras, con lo cual, bueno, era algo muy libre en función de las posibilidades de las personas, ¿no? Esto tuvo un buen resultado, una buena acogida, el trabajo en la plaza se llegó como a este diagrama de evaluación, ¿no? De las virtudes y los problemas que se encontraban en la plaza, ¿no? Según los niños y las niñas. Y lo que veis aquí en las fotos de las derechas, se decidió entonces después continuar con el proceso y llevar esa diagnosis y un cierto programa de usos, porque sí que se hablaron de qué les gustaría hacer a los niños y las niñas en esta plaza, a la escuela, al 5.º de primaria. Entonces hicieron grupos de 2 niños y 2 niñas cada grupo para trabajar juntos en este proyecto de plaza, ¿no? Basándose en los problemas que se habían detectado, las necesidades, con información que venía desde el ayuntamiento de qué árboles se pueden utilizar y qué valores tenía cada árbol, bueno, explicándoles un poco cómo era todo el proceso para que trabajaran digamos, con conocimiento. Bueno, no pongo este vídeo porque si no se escucha no tiene mucho interés. Ahí. Y finalmente esta es la plaza, ¿no? Cuando terminaron el taller, los niños y las niñas, fue la alcaldesa a escucharles con el equipo técnico tanto de urbanismo como de educación, a escuchar la explicación de todos los grupos y después, bueno, fue muy, muy interesante, ya lo habrían preparado como con clase, ¿no? Preguntarle a la alcaldesa sobre más temas urbanos, bueno, empezar como un ejercicio de ciudadanía activa, ¿no? Luego las arquitectas se llevaron todos los proyectos y hicieron esta propuesta como de síntesis de todo lo que había salido y volvieron a explicarle a los niños y las niñas qué era la propuesta, ¿no? Entonces las cosas que aparecían es colorido en los cruces, en este vaso que se abría nuevo, también colorido en la medianera que tenemos a la derecha, después lo veremos en las fotos, zonas de juego con pelota, que es la zona de la derecha más pegada a la pared, o sea, juego activo con pelota, juego activo sin pelota, que es esta zona más de arena, tierra, unos bancos tanto para estar, pero también que pueden servir como espacio de juego, y un espacio más libre de paso para poder sentarse y estar leyendo, o simplemente estar allí, y la apertura de la plaza en la calle Mayor, ¿no? La de arriba. La calle Santa Rosa se dejó con el murito que tenía, porque había que igualmente protegerlo respecto a la calle, donde pasan coches y estaban en las zonas de juego y no pueden estar tan cerca, no tienen que estar a menos de 5 metros, a más de 5 metros, perdón. Entonces, bueno, se dejó ese muro, pero bueno, de tal manera que tampoco no tiene el aspecto que veíamos originalmente, ¿no? Entonces aquí vemos el muro, ¿no? Que limita, el que está en la primera foto, que es el muro que limita en la zona de juego activo sin pelotas, no hay que proteger que se vaya nada hacia la calle, por tanto, pues está el muro pero sin la reja, donde está la pelota, que no se ve aquí, sé que deja la reja alta, el paso de colores tal como querían, las luces, también los báculos de iluminación son de colores, y los árboles también todos son muy coloridos, desde hojas rojas, unos son falsos ciruelos, hay jacarandas, hay tipuanas, o sea, todo era con hojas que tenían color. Realmente, si esto no hubieran estado los niños y las niñas interviniendo, seguramente el parque, al menos en lo que es la materialidad del colorido, no hubiera sido nunca lo que es, ¿no? Ahí vemos al fondo el mural que también todos los niños y niñas habían pedido, y es un mural que representa la diversidad de niños que trabajaron, ¿no? Siempre esa pared era como una cosa muy impositiva
que no gustaba a nadie. También en otro sitio en la plaza hay una placa que explica el proceso y nombra a todos los niños y niñas que participaron. Ahí al fondo a la derecha se ve el murito con la reja para que no se vaya la pelota, pero una reja que además en la que crecen plantas. Y aquí vemos también cómo los bancos son utilizados en este caso son dos mujeres que están esperando, que están descansando, que están mirando el teléfono, ¿no? Pero está el banco en el recorrido, y también vemos como gente que atraviesa el espacio, ¿no? Con la compra, y vemos una señora que viene con el coche, con el carrito de la compra, dos, atrás viene otra, hay otra que está sentada con un señor con el carrito de la compra, otra es como vemos que esto que decíamos, ¿no? La importancia del espacio de sentarse. Bueno, también está lindo el sitio, pero no es porque está lindo, sino porque en el mitad de mi recorrido cotidiano me puedo sentar a descansar un rato, ¿no? Ok, estos señores que miran a la pelota, descansan, los juegos infantiles, y hasta aquí llegamos. Aplausos, muchos aplausos por ahí, silenciosos y no tan silenciosos. Ahí va. Buenísimo, Zaida. Impresionante la presentación. Muchísimas gracias. Sí. De nada. Bueno, no sé si quieren hacer una ronda de comentarios o preguntas, o comentarios, Sí. o lo que quieran. No queremos abusar de un tu ratito, generosidad. un ratito, Chicas y chicos, por favor. 10 minutitos. Ahí va, aprovechen. Está bueno abrir el espacio para quienes están participando de cursos y quienes se sumaron hoy a esta instancia para poder aprovechar la presencia de Zaida en un intercambio, ¿no? Nos parecía importante tener su voz en el marco del curso y bueno, capaz que otras silenciamos y dejamos espacio para que se dé el intercambio. Y vamos a ir contestando en el chat a medida que va avanzando el intercambio algunas cuestiones que van saliendo. Dejamos el mail del curso para también algunas cuestiones que han ido saliendo, poder seguir la comunicación, el intercambio de ahí, si les parece. Copiamos y en mi caso ya me muteo para dejar abierto a quien entiendo tenga ganas de intercambiar. También, y repito el comentario de Vale en el chat, que en la medida que puedan, estaría genial que prendan las cámaras. Aunque no vayan a participar o a hacer una pregunta o algo, igual como verles está bueno. Gracias. Es un poco mejor que ver cuadraditos negros. Sí, sí. Eso de hablar a espaldas es un poco raro. Yo hago como el comentario cortito, así mientras esperamos otras intervenciones. Zaida, estuvo buenísima la charla y además nos das como muchísimo pie para todo lo que pensamos seguir como conversando en los talleres, ¿no? El entender que en realidad los espacios que se construyen desde miradas diversas generan espacios diversos también, ¿no? Y si bien no hay como soluciones de receta, y eso está clarísimo y es a donde apuntamos, bueno, sí entender que las diversidades espaciales tienen que responder a las necesidades de la gente. Y bueno, no sé, me parece que no solo, o sea, por un lado los referentes como más históricas, ¿no? Como, que también han sido invisibilizadas y conocemos los espacios de juego de Van Eyck, pero conocemos a Jacobo Mulder, sabemos de dónde vienen esas historias, ¿no? Como dar como ese paso atrás, esa perspectiva más histórica, pero luego terminar con referentes como Equal Sari, ¿no? Que tienen también como un montón de proyectos súper relevantes para estudiar. Nada, nos deja como la cancha abierta. Qué bien, me alegro. Zaida, por el chat hacen una consulta. Sí. No sé si querés la leo o si querés leer la voz, como prefieras. Sí, o lee la voz en voz alta, sí. Sí, consulta, ¿cómo hacer para fortalecer la comunicación de la academia en el gobierno? ¿Cómo hacer llegar a tomadores de decisiones los estudios de urbanismo feminista o movilidad de los cuidados cuando apenas saben leer? Caso México. ¿Cómo difundir aún más el concepto de urbanismo feminista mediante la divulgación científica? Esa es la consulta para vos ahí. Claro, con el gobierno yo creo que es primero que no son ajenos, ¿no? Son personas como nosotros y nosotras. Yo creo que también depende de nuestra actitud previa, nuestra proactividad previa y estar en espacios
no digo que uno tenga que pertenecer a partidos políticos, pero sí que estar en diálogo también con gente que está en bases de partidos políticos, ser parte de activa en la comunidad. Algún día esos llegan a ser, o sea, todos los que están en el gobierno de la ciudad de Barcelona, yo los conocía en las calles, ¿no? Entonces, ¿no? Yo creo que tiene que ver por un parte como, no esperar como ciudadanía que nos llamen, sino estar proactivo, ¿no? Luego, bueno, y del diálogo, que también, que no siempre, no siempre ni te escuchan, evidentemente, no siempre resulta, pero al final acercarte a espacios donde creas que tu aportación puede dar una mirada diferente a la que ya se están tomando, ¿no? Sitios de discusión política en sentido amplio. Cuando hablas, entiendo a los tomadores de decisiones, al llegar a tomadores de decisiones, ¿cómo se llegar a tomadores de decisiones los estudios de urbanismo feminista, movilidad de los cuidados cuando apenas saben leer? ¿Apenas saben leer te refieres a las políticas o a las personas de que habiten en los sitios? Ponte el micro, sí. Ay, perdona. Sí, gracias, muchas gracias, Zaida. Sí, me refiero a que muchas veces entran a puestos de toma de decisiones cuando ni siquiera terminaron la primaria o la terminaron apenas y realmente su capacidad de lectura y comprensión es muy, muy baja. Pero al final, digo, bueno, tampoco alguna comprensión tienes, no llegas hasta ahí aunque no sepas leer, no quiere decir que no sepas pensar o que no, digamos que personas líderes que llegan a un puesto de poder, ya sé que hay algunos caminos que no son precisamente por inteligencia, pero creo que en general hay una capacidad de comprensión. Lo que pasa también es nuestra capacidad de explicarnos y hacerlo de una manera empática, simple, pero no haciéndole sentir a la otra persona que tú le estás tratando, como tú lo entiendes, no, realmente establecer un diálogo de iguales en donde adecuar el vocabulario, ¿no? Que para eso se supone que sabemos más, para adecuar el vocabulario a poder entender con otros, ¿no? Y a nosotros también, pensar que te refieres a eso, muchas veces también lo que pasa en los procesos de participación y que nos pasó esto que mostraba especialmente en Buenos Aires, o con Marta Fonseca, una de las compañeras de Punsis, hicimos una vez un trabajo en cárceles de mujeres. Y en estos dos casos había mujeres, en el caso de la cárcel, mujeres porque hablaban otros idiomas o porque no sabían leer ni escribir, en Buenos Aires no sabían leer ni escribir. Entonces, ¿cómo actúas de mediadora? Como mediador, y tomas tú la posición de escribir, pero sin que sea a esa persona, ¿no? Lo haces como parte del juego, la participación, bueno, para hacer esto, no sé qué, bueno, me vais diciendo y yo soy vuestra mano. De alguna manera que la persona que no lo sabe hacer, tú ya te das cuenta que hay alguien que no sabe, ¿no? Ya que no sea una atención solo a esta persona porque no lo sabe hacer y que se sienta mal, sino lo incorporas como parte del mecanismo del juego este que estás armando, ¿no? Entonces lo haces para todas las personas. Y entonces así rompes esa vergüenza que evidentemente sienten, ¿no? Pero creo que al final esa persona que llega a un lugar de toma de poder, a una toma de decisiones, y que no sabe, yo creo que en parte se parapeta detrás de una cierta soberbia por el miedo a ser, ¿no? Entonces yo creo que sí, buscar una manera empática de entrarle sin que sienta, ¿no? Ni que le estás, bueno, que puedes hablar igualmente, creo que sería una de las maneras. El concepto de urbanismo feminista mediante divulgación científica, bueno, tiene que ver más peer reviews feministas y que dejen pasar papers feministas. Pero bueno, hay que seguir insistiendo. Por eso estoy aquí, para seguir insistiendo. Gracias. ¿Algo más? No. Si alguien más tiene alguna consulta o quiere intercambiar o compartir un montón de cosas que trajo Zaida para la presentación de hoy. Yo tengo una consulta, Zaida, si me lo permitís. Claro que sí. En el marco del curso, como comentaba Inés hoy cuando arrancamos, estamos intentando, o la propuesta del curso es poder generar a partir de
incluir voces diversas que históricamente, como mencionaba Inés, no se han considerado en la construcción ni desde los relatos, ni desde la academia, ni desde las instituciones para construir los espacios, las ciudades o los territorios en cualquiera de sus escalas. Y viendo que vamos a iniciar un proceso participativo y que ustedes han tenido como una vasta experiencia en eso, consultarte cuáles han sido las mayores dificultades como para tener estos comentarios de cara a lo que se viene del curso, ¿no? Y también compartir con quienes van a hacer el curso. Dificultades, cosas buenas me las puedo imaginar, pero hay una cuestión que vos mencionaste en la charla, que es el tema del tiempo, que no es un dato menor, que cuando uno se pretende hacer procesos participativos puede ser un tema delicado a tener en cuenta. Entonces, esas cuestiones, como para poder organizar lo que se viene, un poco teniendo estas cuestiones que puedas comentar. Bueno, creo que lo primero es tarea propia, que antes de ir a hacer un proceso participativo hay que hacer una observación participada larga y extensa. Hay que patearse mucho el sitio, conocerse mucho el sitio, que cuando alguien te diga, en la esquina de no sé qué con no sé qué, y digo, sí hay un agujero, sí hay un agujero, ¿vale? Esa es la primera, la tarea propia. Que siempre, ¿no? Y hasta ideas, cosas, números, o sea, todo lo que puedas llevar en la mochila de conocimiento de ese sitio antes, es mejor. También de estadísticas, o sea, llegar al lugar con una mochila bien cargadita de conocimiento. Y luego, no sé, yo creo que tampoco hay que tener muy claro el proceso, qué es lo que quieres que se haga en ese tiempo que vas a tener. Ahora hablamos de los tiempos y los modelos, pero bueno, aquí venimos para esto. Y ver quién va a estar, decir, también empezar explicando muy bien qué es el uso que se va a dar a esto, el objetivo, no levantar falsas expectativas. Y luego también ser muy cuidadoso con las participaciones. Tiene que hablar todo el mundo, aún, no dejar que el sitio sea tomado por una voz, controlar los tiempos y que no se vayan por las ramas. O sea, venimos a hablar de este cuadradito y vamos a hablar de este cuadradito. Esa es otra de las cosas. Modelos de participación, claro. Yo creo que todos son válidos, puede haber desde desde más lúdico, dependiendo de nos pongamos. Si resulta que vamos a decir que un sábado, no sé, el día de la feria, no sé qué día ponen la feria, el sábado. Un sábado nos vamos a poner en la feria porque es el sitio donde va a pasar todo el mundo seguro, o en la puerta del cole, pues no vamos a pretender que nos paren 30 minutos con una encuesta. Pensemos 2 o 3, algo que puedan hacer solas, algo que puedan hacer en un mapa, y ahí nos llevamos una información. Evidentemente no es toda, pero es parte de la información necesaria, ¿no? Un juego, una mesa puesta, y que si hay alguien que tiene ganas de quedarse más tiempo, se queda más tiempo, y se queda ahí trabajando, y se ponen dos a charlar, se ponen dos a charlar, ¿no? Entonces, también en este punto cierta flexibilidad si es este tipo de lugares, ¿no? No hacerlas, si después hacemos más un taller, que habrá que hablar con los grupos con las personas que nos interesa que vengan y ver cuáles son los horarios. Por ejemplo, esa foto que la usamos siempre, que a mí me encanta, que es la que estaba acompañando las ideas de Jane Jacobs, de aquel un trabajo con más de 100 mujeres, o 100 mujeres en ese taller. Bueno, era porque por un lado se venía haciendo un trabajo social de hacía 6 meses por grupos, porque había mujeres, es un barrio de inmigración, que primero inmigrantes españolas en Cataluña, y luego había magrebíes, subsaharianas y centroamericanas. Bueno, se trabajó con cada uno de los grupos, y aquí se las juntó a todas por primera vez, ¿no? Que era bastante repulsiva la cosa. Pero primero por orígenes y por edades, ¿no? Las inmigrantes españolas eran mayores, las otras eran menores, había como resquemores entre ambos los grupos, que no eran dos grupos, porque el grupo de las más jóvenes y inmigrantes nuevas eran diferentes, pero bueno. Entonces aquí, ¿dónde se hizo? Se hizo en la escuela del barrio, el sábado de la tarde, porque en estos grupos, bueno, el sábado a la mañana tocaba compra, tocaba preparar la casa, el sábado a la tarde se podía hacer. En la escuela, porque así podían ir con los niños y niñas a un sitio conocido, había actividad de juego, los niños ya conocían el lugar, y había una merienda después. Bueno, es que es eso, ¿no? Y fue muy rápido, o sea, ese proceso, esa jornada fue, nosotros en 1 hora teníamos que hacer el taller, porque todo tenía que durar 2 horas, y tenía que venir al final el alcalde
a hacer la recepción de lo que se hubiera dicho. Entonces tenía que ser una hora. Entonces, bueno, algunas decían, no se puede, que no puede ser, que no es calidad. Digo, es lo que hay que hacer lo mejor que se puede en esta hora, es lo que hay, no hay más. Dividimos, eso tenía como objetivo determinar cuáles eran las obras o las cuestiones que no funcionaban en un barrio que tenía que haber una rehabilitación. Entonces, un grupo trabajó espacio público, otro grupo trabajó movilidad, otro equipamiento, otro seguridad, y otro grupo nos fuimos a dar una vuelta por el sitio para que me enseñen, ¿no?, las cosas. Todas querían ir a seguridad. Le dijimos que no, o que se separaban, porque la seguridad al final era una derivada de las demás, o que se separaban o nos separábamos nosotros. Pero qué rápido, porque no había tiempo. O sea, después fue un poco sargento. Bueno, en una hora salió, se fueron a tomar la merienda y nosotras nos fuimos a preparar el documento que le entregamos al alcalde media hora después. Y entonces el alcalde cogió el documento, lo leyó, se comprometió, y 6 meses después vinieron con el proyecto, ahí nosotros no estábamos, pero 6 meses después fueron al mismo sitio, con las mismas mujeres, en las mismas condiciones, el alcalde a explicar con el equipo técnico de urbanismo, a explicar la respuesta a todos los problemas, los que sí, lo que no, porque sí, porque no. Entonces, bueno, yo creo que hay que yo creo que la cosa más súper principal al principio es para qué estamos haciendo eso, cuál es el objetivo, y cumplir como con esa palabra del objetivo de la participación. Y luego supongo que lo tenéis por ahí, pero que es el libro Mujeres Trabajando, ¿no?, el manualcito inicial de Punsis, que están todas explicadas muchas metodologías, seguramente hay más, y yo creo que hay que hacer, bueno, eso es parte, verlo como parte del proyecto y proyectar los procesos participativos como entre juego y proyecto, me parece que lo enriquece mucho y le quita, claro, no sé, a veces hay gente que dice, pero viene poca gente. Bueno, pero igual las decisiones antes se toman sin gente. O sea, bueno, mejor poco que nada. Y en todo caso, no lo van a decidir solo las personas que participen en ese proceso, ¿no? Dan una información, aproximación, pero luego tu labor técnica y política es buscar lo que falta, ¿no? E incorporar otras miradas e incorporar, bueno, al final una decisión, un riesgo, que esa decisión la toma quien la tiene que tomar. Pero evidentemente cuanto más participación y observación haya habido, porque yo también confío mucho en una observación, perdón, como muy comprometida, que quiere decir que realmente te pasees los sitios, estés en los sitios, te quedes, mires, observes todos los detalles, ¿no? Yo en eso confío mucho también, en esa mirada que complementa, ¿no? Que a medida que vas haciendo talleres, también esa mirada se afina mucho. Buenísimo, Saida. Bueno, si no hay más preguntas. Sí, haciendo honor a tu hora, ¿no, Saida? Que la verdad es... Me cae la cabeza aquí mismo. Yo lo de es heroico, sí, totalmente. Si tendrán militancia que a esta hora estamos aquí compartiendo todo lo que saben y lo que han hecho para... No, un gusto acompañadas, porque os repito que lo que pasa en vuestra escuela, en nuestra facultad, no pasa en la mía, o sea que encantada de ser parte de la vuestra. Sí, esta red, ¿no?, que se va armando. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, queridas y queridos, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Aida. Chao. Chao a todos y a todas. Hasta luego. Chao. Si les parece, como teníamos previsto, hacemos el cortecito ahora. Sí, cortamos hasta -4, de repente, 15 minutitos. Sí. Y seguimos el curso Mapea. O sea, ahí cortamos como el acceso, digamos. Quedamos solo la gente del curso. Muchas gracias a quienes se sumaron. Buenísimo.